Mi nombre es Clara Benítez. Tengo 54 años y soy una mujer de fe. Pasé la mayor parte de mi vida dedicada a la iglesia cristiana, sirviendo en todo lo que me pedían, ya fuera en los cultos, ayudando a los necesitados o incluso organizando eventos. Mi vida era simple, pero llena de propósito. Me sentía orgullosa de ser una mujer respetada por la comunidad, con una fe inquebrantable y un compromiso que muchos veían como ejemplo. Después de la muerte de mi primer esposo, una pérdida devastadora, no imaginaba que la reconstrucción de mi vida junto a un nuevo compañero me llevaría a una jornada que jamás pude prever. Una jornada que cambiaría todo, hasta la forma en que veía mi propia vida y mi relación con Dios. Todo estaba bien esa tarde de otoño y yo, como siempre, estaba en casa, organizando algunas cosas mientras mi esposo, Luis, estaba en el trabajo. Fue entonces cuando ocurrió el colapso, de una manera tan repentina que ni siquiera entendí lo que pasaba. La sensación de desmayo fue lo más extraño que jamás experimenté. Estaba ahí, de pie, en el pasillo de mi casa, organizando unos papeles, y de repente mis pies ya no pudieron sostenerme. El suelo parecía alejarse de mí, y antes de que pudiera hacer algo, la visión se volvió turbia y de alguna forma me vi flotando. No era como una simple pérdida de conciencia. Sabía, de alguna manera, que lo que me sucedía iba más allá de un desmayo común. Estaba siendo transportada a algún lugar. La presión en el pecho era fuerte, pero algo dentro de mí decía que no estaba muriendo, sino siendo llevada. Lo primero que sentí fue un silencio absoluto. No podía escuchar nada y al mismo tiempo había una calma profunda. El miedo que sentía se mezclaba con una curiosidad, como si estuviera al borde de algo inmenso, algo sagrado. Estaba en medio de un campo vasto, donde la luz parecía emanar desde todas las direcciones. No había sol, pero la luz era cálida, envolvente, como si me estuviera acogiendo. Fue ahí cuando supe, sin ninguna duda, que me encontraba en un plano espiritual. La primera sensación fue el vacío, como si flotara sin peso. No había suelo bajo mis pies, ni cielo sobre mi cabeza. Solo existía esa luz envolvente y una quietud tan profunda que no podía comparar con nada en la tierra. Estaba consciente, pero al mismo tiempo era como si mi cuerpo físico ya no tuviera importancia. Pensé que tal vez era un sueño, o incluso una especie de trance, pero algo me decía que no lo era. Una presencia indefinible pero palpable me rodeaba. Era como si todo a mi alrededor estuviera esperando que yo hiciera algo, o que algo ocurriera. No sé cuánto tiempo estuve allí, pero el tiempo parecía no existir. Era como si todos mis recuerdos se hubieran desvanecido, y lo único que quedaba era esa sensación de estar suspendida entre dos mundos. En un momento, esa presencia se hizo más cercana. Fue entonces cuando comencé a escuchar algo. No eran voces, pero sí una melodía suave, etérea, que parecía venir de todos los rincones a la vez. Era cálida, reconfortante, pero con un tono profundo, como si estuviera cantando a mi alma. De repente me vi frente a una figura, una presencia que se materializó de la luz misma. No era como una persona, no tenía rasgos definidos como los de un ser humano, pero su silueta era clara. Era como si la luz misma tomara forma y se volviera algo con conciencia. Sabía que no estaba soñando, ni era una ilusión, era él. No era una visión borrosa ni confusa, era real, más real de lo que cualquier ser humano podría comprender. En ese momento, mi corazón comenzó a latir más rápido y algo en mi interior me dijo, es Jesús. Aunque no lo vi como lo imagina la gente, con una túnica blanca o rodeado de gloria, lo vi como una luz pura y reconfortante que irradiaba amor y poder al mismo tiempo. No tuve miedo, pero la presencia de él era tan abrumadora que en ese instante comprendí que algo fundamental estaba por suceder.
Él me miró, no con ojos humanos, sino con una mirada que parecía ver a través de mi alma, tocando lo más profundo de mi ser. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, pero no era un escalofrío de miedo. Era más bien una sensación de profundo entendimiento, como si toda mi vida hubiera sido puesta ante mí en un solo instante. Entonces, Él habló. No fue una palabra audible, sino algo que resonó en mi interior, como si fuera un mensaje directo al corazón. Tu vida no está completa, dijo, y esas palabras me atravesaron como un rayo. No entendí al principio. ¿Qué quieres decir?, le pregunté sin voz, pero con el alma llena de preguntas. Entonces, Él me mostró algo que jamás había imaginado. Vi flashes de mi vida, de mis decisiones, de mi matrimonio con Luis, y lo que más me sorprendió fue ver a mi primer esposo, Roberto, como si estuviera presente aún, en el mismo lugar en que lo había dejado. Vi nuestra boda, vi nuestra unión, y una sensación de dolor y desconcierto me invadió. No entendía qué significaba todo eso, pero el mensaje era claro. A los ojos de Dios, mi primer matrimonio aún existía. El shock fue tan grande que no pude comprender en su totalidad lo que estaba sucediendo. Tu alma está atada a la primera alianza, dijo Jesús. Y entonces todo se desmoronó a mi alrededor. En ese momento comprendí que aunque había reconstruido mi vida con Luis, a nivel espiritual seguía unida a Roberto. Lo que para mí había sido una nueva oportunidad, para él era una mentira, un adulterio espiritual del que yo no tenía ni idea. El dolor fue profundo, pero al mismo tiempo sentí una paz extraña, como si todo lo que sucedía tenía un propósito. La revelación era desgarradora, pero a la vez me daba la oportunidad de ver la verdad, por dolorosa que fuera. Jesús me miró una vez más, y su mirada no era de condena, sino de compasión, de amor por mí, por mi alma perdida, que necesitaba entender la seriedad de las alianzas espirituales. No pude evitarlo. Las lágrimas comenzaron a caer. No sabía qué pensar ni cómo reaccionar. Había dedicado mi vida a servir a Dios, a ser fiel, a hacer todo lo que me habían enseñado, y ahora me encontraba ante una verdad tan profunda que parecía destrozar todo lo que creía saber. ¿Por qué no me mostraste esto antes?, pregunté en mi mente, aunque sabía que no era una pregunta que él tuviera que responder. Pero la respuesta llegó sin palabras, en una sensación tan clara como la luz que me rodeaba. Era el momento, y yo debía estar lista para recibirlo. La revelación me dejó desnuda ante Dios, sin excusas, sin justificaciones. Sentí la necesidad urgente de rectificar, de corregir lo que había estado mal durante todos esos años. Pero, ¿cómo? ¿Qué hacer con esa verdad tan desgarradora que había caído sobre mí como un peso imposible de llevar? Mientras procesaba todo esto, la visión comenzó a desvanecerse lentamente, como si el tiempo que me había sido dado se estuviera agotando. La luz que antes era cálida comenzó a volverse más distante, como si estuviera siendo retirada de mí. Sentí que mi ser empezaba a desintegrarse, como si volviera al lugar de donde había venido. Jesús permaneció allí, pero su presencia era ahora más sutil, como si me estuviera guiando hacia un retorno. Fue entonces cuando escuché una última vez su voz, no con palabras, sino con una claridad que resonó dentro de mi alma. Tu misión será advertir a otros para que no caigan en la misma trampa. Las alianzas espirituales son sagradas y el discernimiento es vital. Con esa última revelación, sentí como si una fuerza invisible me empujara de regreso a mi cuerpo, que ya había perdido toda sensación. El vacío que había experimentado se fue disipando poco a poco, pero no sin antes dejarme con un profundo desconcierto. Abrí los ojos y me encontré en el suelo de mi casa, con el corazón latiendo con fuerza y la respiración entrecortada. Luis, mi esposo, estaba a mi lado,
mirándome con una mezcla de miedo y preocupación. «Clara, ¿qué pasó?» «Estuviste fuera por más de media hora», dijo con la voz temblorosa. Yo no supe qué decirle. Solo logré balbucear unas palabras desconectadas, sin sentido. Mi mente aún estaba atrapada en lo que acababa de vivir, en lo que acababa de aprender. La luz, la presencia de Jesús, todo se había desvanecido tan rápidamente como había llegado. Y ahora estaba aquí, en mi casa, con mi marido, pero sintiendo que algo se había roto dentro de mí. Es difícil de explicar, pero algo había cambiado. Aunque seguía en el mismo lugar, en la misma vida, ya no era la misma. La revelación de esa unión espiritual que no había comprendido, esa verdad que me fue mostrada, me dejó con un peso que no sabía cómo llevar. Mi primer matrimonio no era solo un recuerdo del pasado, había quedado marcado en lo más profundo de mi ser, como una huella invisible que no podía borrar. Luis, mi esposo actual, me miraba confundido, como si algo en mis ojos hubiera cambiado. Y en cierto modo, lo había hecho. Sabía que debía hacer algo, pero no tenía ni idea de qué. La palabra divorcio no me parecía una opción, pero tampoco podía seguir viviendo sin entender qué debía hacer para sanar esa herida espiritual. Mi misión, la que se me había mostrado, era clara: advertir a otros sobre la seriedad de las alianzas espirituales. Pero, ¿cómo lo haría? ¿Cómo explicaría algo tan complejo y tan personal? Esa noche, mientras trataba de descansar, los pensamientos no me dejaron dormir. Mi mente se seguía atorando en las palabras de Jesús, en la visión que había tenido, en esa conexión espiritual que trascendía cualquier relación humana que pudiera haber tenido. Sentí que no podía descansar hasta comprender con más claridad lo que debía hacer. Los días siguientes fueron una mezcla de confusión y búsqueda desesperada de respuestas. Había que hablar con alguien y lo hice. Fui a ver a un pastor, uno de los más respetados en nuestra iglesia, a quien consideraba un buen amigo. Le conté lo que había sucedido, aunque sabía que sus ojos se llenarían de dudas. Pero cuando terminé de narrar mi experiencia, se quedó en silencio, mirándome con una intensidad que nunca le había visto antes. «Clara, eso que has vivido es algo profundo», me dijo finalmente. «Lo que experimentaste es real. A veces Dios nos muestra cosas que no comprendemos de inmediato, pero es nuestra tarea buscar su guía para entenderlas». Esa conversación me dejó una sensación de esperanza, pero también de desazón. No sabía qué pasos debía seguir, ni cómo hablar de esto sin ser juzgada. El sentimiento de soledad era abrumador. Me sentía como una intrusa en un mundo que había creído entender, pero que ahora parecía completamente ajeno. No estaba segura de cómo seguir adelante. En los días que siguieron, comencé a sentir una presión interna, como si mi alma clamara por respuestas. Necesitaba encontrar una forma de sanar esa alianza espiritual que, según Jesús, seguía viva y activa. Si mi primer matrimonio realmente tenía tanta importancia a nivel espiritual, ¿qué debía hacer para liberarme de esa atadura? Pasaron semanas antes de que pudiera tomar una decisión. Mi mente estaba llena de dudas, pero algo dentro de mí sabía que no podía seguir viviendo sin enfrentar lo que había aprendido. El peso de la verdad que me había sido revelada era demasiado grande como para ignorarlo. No podía simplemente seguir adelante sin hacer nada, sin buscar una solución que me permitiera reconciliarme con lo que había descubierto. Mi relación con Luis no era la culpable de mi dolor, pero la verdad que ahora poseía había alterado todo lo que pensaba que entendía sobre el amor, la fidelidad y el matrimonio. Decidí que lo primero que debía hacer era hablar con él. No sabía cómo lo tomaría, pero no podía seguir callada. Tenía que ser honesta, porque ya no me pertenecía solo a mí misma, sino a algo mucho más grande. El día que finalmente le hablé a Luis sobre mi experiencia, sentí que mi corazón se salía del pecho. Las palabras no fluían con naturalidad.
y tuve que luchar contra mis propias emociones para explicar lo que había vivido. Le conté sobre la visión de Jesús, sobre la revelación de que mi primer matrimonio seguía existiendo en el plano espiritual, y que eso significaba que estaba viviendo en un pecado sin saberlo. Luis se quedó en silencio durante lo que pareció una eternidad. La expresión en su rostro era de desconcierto, pero también de tristeza. Finalmente, me miró con ojos llenos de comprensión y dijo: «Clara, lo que me cuentas es difícil de aceptar, pero yo también he sentido que Dios nos está guiando en algo más profundo». No era lo que esperaba escuchar, pero me sentí aliviada al ver que Él no me rechazaba. Luis nunca fue un hombre de muchas palabras, pero en ese momento su comprensión silenciosa significaba más para mí que cualquier otro consuelo. Tras esa conversación, ambos nos embarcamos en un proceso de oración y reflexión más profundo. Luis y yo pasamos noches enteras buscando guía, pidiendo dirección a Dios sobre qué debíamos hacer. No podía negar que la carga espiritual era enorme. No solo tenía que encontrar una manera de sanar mi propia alma, sino también ayudar a otros a entender lo que había aprendido, a advertirles sobre la seriedad de las alianzas espirituales. No era un tema del que mucha gente hablara, y de hecho, muchos hubieran considerado mis revelaciones como algo místico o extraño. Pero sabía que había algo más, algo real, algo que tenía que ser compartido, aunque no fuera fácil. Así que empecé a hablar con algunas personas de la iglesia a pequeñas dosis, guiadas por la misma prudencia que había sentido con Luis. Cada vez que compartía mi historia, podía ver en los ojos de las personas algo de duda, pero también una chispa de comprensión. Quizás no todos experimentaron algo similar, pero muchos comenzaron a cuestionarse sobre las alianzas espirituales en sus propias vidas. Pasaron meses antes de que realmente pudiera encontrar paz con todo lo que había vivido. A veces me despertaba en medio de la noche con la sensación de que algo seguía incompleto, que aún había una misión pendiente. Pero una paz extraña comenzó a asentarse en mi corazón. No tenía todas las respuestas y tal vez nunca las tendría, pero ahora entendía algo fundamental. Mi vida espiritual, mi relación con Dios, no era algo que pudiera ser entendido solo desde una perspectiva humana. Había fuerzas invisibles, realidades espirituales que, a pesar de ser difíciles de comprender, eran tan reales como todo lo que veíamos a nuestro alrededor. Jesús me mostró esa verdad, y ahora era mi responsabilidad vivir en ella y ayudar a otros a descubrirla también. La experiencia que había tenido no solo cambió mi vida, sino también mi misión en este mundo. Con el tiempo, comencé a sentir que mi vida había tomado un rumbo diferente al que había conocido. La verdad sobre las alianzas espirituales se volvió mi misión, mi cruz y mi consuelo. Sabía que muchas personas nunca entenderían lo que había vivido, pero también supe que algunos encontrarían en mi experiencia la revelación que necesitaban. A través de la oración y el consejo de otros, entendí que lo que me había sido mostrado no era algo que debía cargar sola, sino que debía compartirlo. Empecé a hablar más abiertamente sobre la importancia de las alianzas espirituales, de cómo nuestras decisiones en este plano tienen repercusiones que no podemos ver a simple vista. Sentía que Jesús había puesto en mis manos una responsabilidad que debía asumir con valentía. Cada vez que hablaba con alguien, veía en sus ojos una mezcla de asombro y gratitud. Algunos me decían que nunca habían pensado en su relación con Dios de esa manera, y eso me hizo sentir que mi dolor y mis dudas no habían sido en vano. Sin embargo, no todo fue fácil. La aceptación de esta verdad no fue instantánea ni sencilla. Hubo personas que me miraron con escepticismo, incluso algunos que me dijeron que estaba exagerando o interpretando mal mi experiencia. Eso fue doloroso, pero también necesario.
Aprendí que no todos estamos listos para enfrentar ciertas verdades y que cada uno tiene su propio proceso de entendimiento. Al mismo tiempo, cada vez que alguien se acercaba a mí buscando respuestas sobre su vida espiritual, sentía que mi misión iba más allá de lo que imaginaba. La verdad que me había sido revelada no solo transformó mi vida, sino que comenzó a transformar las vidas de aquellos que, de alguna manera, escuchaban mi historia. La carga que sentí en mi alma al principio comenzó a aliviarse cuando vi cómo esa verdad alcanzaba a otros y los llevaba a cuestionarse, a reflexionar sobre sus propias alianzas con Dios. No sé si alguna vez lograré entender completamente todo lo que experimenté aquel día. Cada vez que pienso en ello, siento como si una parte de mí hubiera sido desgarrada, pero a la vez restaurada, como si toda mi vida hubiera sido puesta en perspectiva de una manera que no podía haber imaginado antes. A veces, cuando me siento en silencio, la misma luz que vi en la visión de Jesús parece envolverme de nuevo y me da una paz inexplicable. Pero esa paz no es un consuelo fácil. Es la paz de saber que he sido llamada a algo más grande, que mi vida tiene un propósito más allá de lo que pensaba. A veces, aún tengo miedo. Tengo miedo de no estar haciendo lo suficiente, de que mi mensaje no llegue a aquellos que realmente lo necesitan. Pero también sé que no estoy sola en esto. Cada paso que doy, siento la presencia de Dios guiándome como una luz en la oscuridad. No sé qué depara el futuro, pero lo que aprendí es que las alianzas espirituales son más que un simple acto humano. Son la conexión profunda y sagrada que compartimos con el Creador y debemos tratarlas con reverencia. A veces me encuentro con otras personas que están luchando con sus propias luchas espirituales. Es entonces cuando me doy cuenta de la profundidad de la misión que se me ha encomendado. No es fácil hablar de estas cosas, de experiencias tan personales, pero siento que es mi responsabilidad compartir lo que aprendí. He visto cómo algunos de los que me han escuchado han comenzado a buscar más profundamente en sus propias vidas, a revisar sus relaciones y a buscar una conexión más pura con Dios. Eso me llena de esperanza, aunque también me hace sentir la carga de esta responsabilidad. Lo que experimenté no fue un accidente, no fue solo una visión, fue un llamado. Y aunque muchas personas no lo entiendan, yo sé que mi vida nunca volverá a ser la misma. Con el tiempo, empecé a entender algo muy profundo. La experiencia que viví no era solo para mí, sino para todos aquellos que necesitan ver más allá de lo evidente. Cada conversación, cada palabra compartida sobre lo que sucedió, sentí como si un pequeño hilo se estuviera tejiendo, uniendo las almas que necesitaban escuchar. Mi propia vida se fue transformando poco a poco en un testimonio, en un mensaje que trascendía mi dolor, mis inseguridades, y se convertía en una oportunidad para otras personas sanar, reflexionar y crecer espiritualmente. Sin embargo, no todo fue sencillo. Aún me cuesta aceptar que hay tantas personas que no están dispuestas a mirar más allá de lo superficial, que prefieren ignorar las profundidades espirituales que rodean nuestras decisiones cotidianas. Pero también aprendí que eso no es algo que pueda controlar. No puedo forzar a nadie a escuchar, pero lo que sí puedo hacer es ser fiel a lo que he vivido, ser fiel a lo que Dios me mostró, sin importar la respuesta de los demás. Ahora, mirando hacia atrás, siento una mezcla de gratitud y humildad por todo lo que sucedió. Mi vida no solo ha sido marcada por esa experiencia, sino que ha tomado un giro que jamás imaginé. Me he convertido en alguien que, sin quererlo, lleva consigo una misión de alerta, de sabiduría adquirida a través de un dolor que parecía no tener fin. Pero ese dolor, ahora, se ha transformado en algo poderoso. La verdad que me fue revelada no solo me cambió a mí, sino que sigue cambiando el mundo que me rodea. Con cada persona que se acerca, con cada alma que toca mi historia, siento que,
De alguna manera, mi misión está cumpliéndose. Y aunque la revelación de la alianza espiritual fue aterradora y me despojó de muchas certezas, hoy entiendo que es precisamente esa verdad la que me ha dado una paz más profunda, un propósito más claro y una vida que, aunque incierta en muchos aspectos, tiene ahora una claridad que jamás imaginé que encontraría. Ahora, muchos años después, reflexiono sobre cómo esa experiencia de casi muerte marcó mi vida de una manera tan profunda que no hay vuelta atrás. No solo cambió mi manera de ver el matrimonio y las relaciones espirituales, sino también mi relación con Dios. Al principio, el miedo que sentí por no estar bien ante Él me atormentaba, pero con el tiempo entendí que no se trataba de ser perfecta, sino de estar dispuesta a enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. No estoy aquí para juzgar ni para imponer mis creencias a nadie. Lo que viví fue algo personal, pero lo comparto porque sé que de alguna manera puede ayudar a otros a despertar, a cuestionarse y sobre todo a buscar respuestas de manera más profunda. Cada día trato de vivir mi vida de manera más consciente, con la certeza de que mis decisiones espirituales tienen un impacto más allá de lo visible. Esta experiencia, aunque traumática, me dio una comprensión más amplia de la realidad espiritual que, antes de todo esto, no habría imaginado. Lo que aprendí es que las alianzas espirituales son reales y poderosas. No son algo que se pueda ignorar ni tratar a la ligera. Cuando tomamos decisiones, especialmente en el plano emocional y matrimonial, esas decisiones tienen repercusiones en nuestra vida espiritual, mucho más allá de lo que vemos en el mundo físico. La revelación que tuve sobre mi primer matrimonio y el dolor que sentí al darme cuenta de que seguía atada a esa unión, aunque no de manera consciente, es algo que me sigue acompañando. Sin embargo, también sé que todo tiene un propósito. La experiencia me dio una misión que antes ni siquiera imaginaba. Hoy, con humildad, continúo mi camino compartiendo lo que aprendí, no con el afán de ser entendida, sino con la esperanza de que mi historia pueda llegar a aquellas personas que, como yo, necesitan abrir los ojos a la realidad de las alianzas espirituales. Han pasado años desde aquella experiencia, pero las enseñanzas que recibí siguen frescas en mi corazón. A veces, cuando me siento en oración, me encuentro agradeciendo por lo que viví, por lo que me fue revelado, aunque en su momento fue una carga pesada de llevar. Dios no me mostró todo esto para que me quedara con la duda o el miedo, sino para que pudiera compartir la verdad, aunque fuera difícil de comprender. He aprendido que la verdad siempre llega cuando estamos listos para aceptarla, y que lo más importante es la disposición de cambiar, de crecer. Hoy, con más sabiduría, entiendo que las alianzas espirituales no son solo un concepto abstracto, sino que tienen un peso real en nuestras vidas. Y aunque no puedo controlar las reacciones de los demás, sé que mi historia puede despertar a aquellos que, de alguna manera, sienten esa misma inquietud que yo sentí en su momento. Mi misión sigue siendo advertir, compartir y guiar a aquellos que buscan discernir la voluntad de Dios en sus relaciones. A veces, cuando escucho a alguien hablar sobre su vida, su matrimonio o sus decisiones, no puedo evitar pensar en cómo las alianzas espirituales afectan a cada uno de nosotros. Puede que no todos tengan la misma experiencia que yo, pero sé que muchas veces nos dejamos llevar por lo visible y olvidamos lo invisible. En ese sentido, cada vez que alguien viene hacia mí con una pregunta, con una duda, trato de responder con el mismo corazón dispuesto que tuve cuando recibí esa revelación. No soy una experta ni una teóloga, pero sí soy testigo de algo que me cambió profundamente. Y eso, aunque no pueda explicarlo todo, sigue siendo mi testimonio. Al final del día, lo que importa es vivir de acuerdo a lo que hemos aprendido, con humildad y con fe,
La experiencia de casi muerte que viví no solo fue una advertencia, sino también una bendición que transformó mi vida y la de muchos que, quizás sin saberlo, también necesitaban escucharla. Aunque el proceso de compartir mi experiencia no ha sido fácil, me ha dado una paz que antes no conocía. Muchas veces he dudado de mi capacidad para comunicar de forma adecuada lo que viví, pero al ver el impacto que tiene en las personas, me doy cuenta de que lo importante no es la perfección de las palabras, sino la autenticidad del mensaje. Algunos me han agradecido por abrirles los ojos a algo que nunca habían considerado, y eso me llena de gratitud. No tengo todas las respuestas, pero lo que aprendí es que debemos estar atentos a lo que Dios nos revela, no solo a través de la Biblia, sino también en nuestras propias experiencias y vivencias. Esa revelación me transformó y hoy vivo con un propósito renovado. Aunque todavía me encuentro en el camino, sé que mi misión está clara: ayudar a los demás a comprender la seriedad de las alianzas espirituales para que no caigan en la misma trampa que yo. Y aunque algunos no comprendan completamente lo que viví, mi esperanza es que algún día, al escuchar esta historia, se den cuenta de la importancia de discernir la voluntad de Dios en cada aspecto de sus vidas.